Bueno, esta es la primera clase, la que vamos a dar sobre, este es el ciclo introductorio, ¿no? Acá realmente mi amigo Dan no ha podido venir, pero entre él y yo estaremos dando todas las clases que sean necesarias para su formación. Me parece que ya debe haber hablado con ustedes y la misión de estas clases es que ustedes puedan tener todo eso que ustedes necesitan para emprender su propio camino por la música. Acá no es que le vamos a hacer directamente, no lo vamos a transformar en Beethoven o Mozart y no lo vamos a hacer que hagan la quinta sinfonía, no, para nada. Lo que queremos más que todo es que tengan las herramientas básicas para que puedan entender, comprender todo este tema, ¿no? Y de ahí ustedes empiecen a partir. Para los que no saben, me llamo Jazz, no les voy a decir mi verdadero nombre, nada. Soy estudiante en la Universidad Nacional de Córdoba de licenciatura en composición musical y educación musical, especializado en historia de la música. Entonces, les agradezco a todos los participantes, la verdad es algo que está con muchas ganas de hacer y dejemos los rodeos, empecemos con el tema. El tema de hoy día va a ser la música en la Grecia antigua. Si hay alguno que quiera hablar sobre su experiencia en relación a los griegos, si alguien está interesado, quiere decirme un poquito de qué se le ocurre de los griegos, qué es lo que saben de ellos. Tienen los micrófonos o el chat para hablar y decir algunas opiniones. En relación a todo lo que sea griegos del mundo clásico, ¿no? Literatura, esto, y comenten lo que ustedes piensen. Les doy un rato para que respondan, si es que alguien está animado. Muy bien. Bueno, ahí veo que hay gente escribiendo, veamos si es que tienen algo que decir. No importa, no se preocupen, acá no hay que entusiasmo. Sí, que entusiasmo de parte de todos. No se preocupen, aquí no hay problema, ¿no? Hay errores o no, yo estoy acá en este curso para que ustedes entiendan de que somos desde cero. No es que tengan que saber nada tampoco. A ver si hay algo que quieran acotar ustedes. Bueno, muy bien. Ahí terminan de escribir algunos chicos que están ahí. Si no, chicos, entiendan, tienen los micrófonos para hablar, o sea, no hay problema. 10, 9, 8, 7. A ver, I am Cactus dice, pues en sí, en la antigua Grecia se establecieron muchas cosas básicas de filosofía, matemáticas, etc. No sabe mucho más aparte sobre la antigua Grecia. Bueno, eso es perfecto, es un buen punto para partir. Podemos hablar que en esta época se desarrolla mucho del ámbito literario, ¿no? Lo que nosotros denominamos actualmente como literatura clásica. También son los primeros estudios de la música. La música ya más que todo ya se había expuesto antes, por ejemplo, en el antiguo Egipto. Sin embargo, un ámbito más importante en la vida diaria, en los estudios, en la filosofía, se da gracias a los griegos. Empecemos. La música al inicio era monofónica. ¿Qué trato de decir con monofónica? Mono es de uno solo, o sea, tenía una sola voz, una sola melodía. No es como actualmente tenemos armonías, ritmos más complejos, polifonías, que eso se discute mucho más adelante, sino monofónica, una simple línea vocal o instrumento, dependiendo de lo que se pidiera, ¿no? Normalmente esta era improvisada también, y esta estaba muy ubicada en la vida, era muy importante en la vida de los griegos, en la educación, el teatro, los cultos religiosos, las competencias musicales. Es más, el término música deriva de musas, o sea, musas eran las 9 deidades protectoras de las ciencias y las artes. De ahí viene el término música realmente, ¿no? Entre estas artes se incluía la poesía y la danza. Algo importante es que, según Platón, por ejemplo, decía él que la melodía estaba compuesta por palabras, armonía y ritmo. Por otro lado, también tenemos a Aristóteles diciendo esto, de que la poesía incluía la melodía, el ritmo y las palabras. O sea, tienen una relación, tanto la poesía como la música. Luego hay que saber otra cosa, ¿no? Más datos importantes de la base de las palabras y los significados gracias al griego. El término griego para arte era techne, y este significaba saber hacer.
El saber hacer griego era saber imitar la naturaleza. O sea, en pocas palabras, lo ellos denominaban como mímesis. Según esta concepción, el alma debía imitar el arte. Comprendemos que en esta época el alma era una parte vital de suma importancia, e igual con aquí me dice, no era imitar la realidad, no, no. En este caso, el arte era imitar la naturaleza, no imitar la realidad. Entonces, porque más que todo lo que trataban de imitar, que me estoy adelantando un poco, era la armonía de los astros, ¿no? De los cuerpos celestes, según Pitágoras. Eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, el alma debía imitar el arte. La música era la mímesis más perfecta de la naturaleza, ya que en su sustancia misma podían hallarse las relaciones numéricas y las proporciones que eran reflejos del cosmos. Eso es a lo que me refería con la teoría de Pitágoras, ¿no? Entonces, vale decir que si el alma estaba imitando la música, esta no solo debía ser hermosa, sino que también debía ser buena. No buena en el ámbito de que fuera bien hecha, sino buena para el alma, ¿no? Porque algo muy importante que va a suceder aquí es que la música, los estudios que tienen Aristóteles, Platón y los demás, es que la música puede ser buena o mala para el alma, dependiendo de cómo se toque y en qué sentido se toque. Después también vamos a hablar un poco sobre lo que vendrían a ser los pies métricos. ¿Qué son los pies métricos? Por así decir, los ritmos de esta época. Antes de que apareciera la típica do, re, mi, fa, sol, la, si, do, existía un cierto... Un momento, por favor. Existía unas notaciones musicales muy distintas a lo que tenemos actualmente. Que si alguno sabe, tenemos, ya saben, las negras, las corcheas, las blancas, las redondas, semicorcheas, semifusas. Bueno, antes tenían, por así decir, letras, que eso tocaré un poquito más adelante también para que vayan viendo. Y después más adelante ahí está, exactamente. Como podrán ver ahí en el chat de música, el señor Plátano ha compartido el epitafio de Séquilo, si no me equivoco. Y como pueden ver, esto vendría a ser, ¿ven las letras? Esas son las notas. Abajo, las letras chiquitas son el texto en cuestión, o sea, el texto en griego. Y las letras, las de arriba, las grandes, son las notas musicales. Y como pueden ver, encima de eso tendrán lo que son como unas líneas. Que esto vendría a ser el ritmo, o sea, el ritmo, ¿no? El ritmo en cuestión, como tenía que cantar esa nota. Luego, ya les había dicho mucho de que la poesía o los géneros líricos, los géneros poéticos, se dan en esta época. Entonces nace para los griegos lo que vendría a ser la monodia lírica, la cual podía ser individual, coral o alternada entre solista y coro, como una monodia. Coral significa que todos hacían exactamente la misma nota y el mismo ritmo. Entonces si todos cantamos al unísono. ¿Qué es unísono? Todos cantamos en la misma altura y en el mismo ritmo. Un coro perfectamente igual, todas las voces iguales. O individuales, ¿no? También estaba la opción de ser alternado entre solista y coro, pero de una sola línea vocal. Entonces si yo tenía un compañero con el que estaba cantando, yo decía primero una oración y él le respondía con otra, pero siempre de carácter monódico, una sola melodía. Muy sencillo, porque eran las primeras composiciones, por así decirlo. Entre ellas existían diferentes tipos de cantos para los momentos importantes de la vida. Los nacimientos, las bodas, las muertes, las victorias militares o la gimnástica misma. ¿Cómo es esto? Los griegos vienen a, como ya habíamos dicho antes también, vienen a definir la música para el saber cotidiano, ¿no? Para sus actividades cotidianas, o al menos las actividades comunes. Entre ellas se encuentra el himno, por ejemplo. El himno. ¿Qué tenemos con el himno? Que es una canción solemne destinada al canto coral, o sea, o alternado entre solista y un coro, que más que todo expresaban los sentimientos de los ideales religiosos
los ideales patrióticos, los guerreros o políticos de forma colectiva. Un detalle muy importante, y por qué los griegos son tan importantes también para la música, desde un aspecto también político, un aspecto social, un aspecto nacional, este himno va a ser la tradición que nosotros tenemos de que en cada uno de nuestros países cantemos los himnos. Eso es un detalle muy importante, que entonces el himno griego da pie a lo que actualmente nosotros conocemos como los himnos nacionales, ¿no? Luego otro género más es la oda. La oda en cambio era más de carácter solístico, o sea, lo cantaba una sola persona normalmente, ¿no? Lo más sencillo, lo más común. Y trataba temas como el amor, la victoria de un héroe o el vencedor de los Juegos Olímpicos de ser. Ensalzar las virtudes y el cumplimiento de las leyes morales también. Y cantaba a veces a los placeres de los sentidos, el vino, la alegría, muy típica de los griegos, ¿no? O bien estar destinada a los dioses. Estas eran las odas, ¿no? Eran ensalzar las virtudes, de las victorias, el amor, temas un poco más positivos, podríamos decir, ¿no? Tenemos también la elegía. Era un extenso poema que expresaba dolor, un lamento individual o colectivo. En todo caso puede ser tanto solista como para los coros. Eran normalmente temas más sobre la tristeza de lo que pudo haber sido la muerte de alguien, sobre la tristeza de problemas cotidianos y así, ¿no? Esta vendría hasta la elegía. También tenemos, ¿qué más tenemos? El tren, que también era un lamento, pero tenía carácter más fúnebre. La elegía estaba más generalizada para todo tipo de dolor, ¿no? Pero en cambio el treno era de un aspecto más para los funerales y era cantado por un coro con acompañamiento de instrumentos. Los instrumentos muy típicos de esta época, los aulos, la lira, y en ausencia de cuerpo de esta como trataba de simular la ausencia, ¿no? La ausencia del cuerpo de la persona en cuestión que estaba fallecida, ¿no? En este género la muerte era siempre el punto de partida, la reflexión moral, y era también tratar sobre la reflexión moral del destino. ¿Cómo es esto? O sea, ¿a dónde íbamos a llegar nosotros en un momento? Que la vida es corta, ¿no? Y que en un momento de nuestras vidas llega nuestro fin. Como cualquier otro, somos seres humanos. Esto es lo que trataba el tren. Y por último, un género llamado epitafio. No sé si están tomando nota, si no, después de todo, esto está siendo grabado y se va a poder escuchar después, ¿no? El epitafio era una inscripción que se realizaba en las lápidas de las tumbas. Entonces, gracias a esto es que también con el pasar de los años es que se ha descubierto la primera composición musical. Esto se llama el epitafio de Seikilos, que diga. Como hemos dicho, las lápidas eran donde se escribían las canciones en esta época, ¿no? En la tumba, en la lápida de la tumba, ¿no? Que consistía en un elogio, la consideración moral o la filosofía para honrar al difunto, ¿no? Constaba de texto y música. Por eso mismo es que acá, como han podido ver, por favor vayan a Music, al chat, y como pueden ver, el señor Plátano ha puesto el epitafio de Seikilos. El epitafio de Seikilos, como ya habíamos dicho, es de carácter la consideración moral, ¿no? Es un elogio que se realizaba en las lápidas. Y Seikilos le dedicaba esto a la muerte de su esposa, ¿no? Euterpe. Entonces yo acá les voy a hacer escuchar el epitafio de Seikilos para que vean cómo la música más o menos era en esta época. Como ya hemos dicho, este estaba escrito en las lápidas, ¿no? Escuchen detenidamente. Primero se recitaba, ¿no? Lo que estaba escrito en la lápida.
Philosoph terpu. Sí. Muy bien. Esto es, la historia nos dice que esta es la primera composición musical. Es el primer escrito que se ha podido rescatar, es el más antiguo que hay. Como han podido ver, es un epitafio Esquilo, como ya les había dicho, dirigida a su esposa Euterpe. Entonces, pueden ver los detalles, por ejemplo, lo que dice aquí, ¿no? Mientras vivas brilla, no sufras por nada en absoluto, la vida dura poco y el tiempo exige su tributo. Habíamos hablado de que los temas del epitafio consistían en un elogio a la consideración moral y o filosófica sobre lo que era para honrar al difunto, ¿no? Sobre lo que era la muerte, de que todo nos llega y que hay que tratar de vivir la vida lo más que se pueda, ¿no? La vida dura muy poco y hay que aprovecharla. También podían decirse a su esposa o al difunto en cuestión sobre lo que había sido en vida. Si había sido un buen esposo, si había sido una buena esposa, buenos hijos, sus actos. Y hablando más de un aspecto musical, de un aspecto teórico, allá abajo del texto les estoy dejando una imagen, como pueden ver. Ahí tenemos la letra en griego, abajo. Arriba del pentagrama, que vendrían a ser las notas musicales actuales, tenemos lo que era la notación musical de la antigua Grecia. Las letras, como ya había dicho, son la nota musical y las líneas que tienen arriba encima son los ritmos que tenían que seguir. Como pueden ver, es una línea sencilla, de una sola voz. Por ejemplo, hasta el mismo instrumento, que es la lira en este caso, va acompañado a la misma tonalidad de la voz. O sea, la voz y la lira suenan igual, con el mismo ritmo y con la misma altura. Una línea sencilla. Y eso vendría a ser lo que es el epitafio de Síquilos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el himno, la oda, la elegía, el treno y el epitafio. Los primeros géneros que se han podido clasificar de la música antigua. ¿Qué más podemos hablar ahora? Ya sacando de tema esto de los géneros que hemos mostrado, ¿no? No quiero extenderme mucho, pero los instrumentos, antes que nada, que me está preguntando acá el señor Plátano, el instrumento usado es una lira, porque aquí justo voy a entrar, ¿no? Con lo que vendría a ser la mitología, un poco de relación con la mitología. Es normal que haya muchos mitos de la música, ¿no? Se atribuyen muchos orígenes divinos y son muchos, muy numerosos la cantidad de dioses, semidioses y héroes relacionados con ella. Pero los principales, para que sepan un poco más de historia, son Apolo y Dionisos. Como ya saben, Apolo es más allá de ser de su posición como dios, también tenía el título de dios de la armonía, porque siempre normalmente lo ve con su flecha y arco, ¿no? Pero acá, miren, les voy a dejar una imagen y también se le atribuía a él la lira. Acá tienen una imagen, Apolo y la lira, ¿no? Y en el caso de Dionisos, se le asocia más que todo con un aulos. ¿Qué es el aulos? Es un instrumento de viento. Acá les voy a poner una imagen de Dionisos de dos boquillas, ¿no? Que vendrían a ser como dos flautas unidas. Entonces, ¿qué representaban esos dos? Apolo acompañaba su canto con la lira. Entonces, eso representaba el arte de la razón y la fantasía. Pero por otro lado, Dioniso era lo contrario. Al poseer un instrumento que no puede ser acompañado del canto, esto se dedicaba mucho más, está dirigido más que todo al sentimiento. Esta posición dialéctica entre Apolo y Dionisos, entre la lira y el aulos, entre la razón y el sentimiento, entre música asociada a las palabras y la música pura, persiste irresuelta no solo en la civilización helénica, sino en toda la historia de la música occidental. Aquí podemos definir mucho lo que la gente dice entre la música cantada y lo que es la música de la razón y la música del sentimiento, que el instrumento es más que todo dirigido a la cuestión emotiva y carece de razón, mientras que el canto puede apoyar a que la música tenga mucho más sentido. Por eso es que aquí vienen los escritos filosóficos de la música. Antes que nada quiero ver si alguno tiene una duda o alguien quiera hablar. Les voy a dar 2 minutos para responder, a ver si es que alguien está interesado en hablar. Ya saben que los micrófonos pueden desactivarse solos
o puede más hablar por el chat de música, ¿no? ¿No hay nadie interesado? Muy bien. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Matías Network? Ah, bueno, parece que no. Bueno, no pasa nada. Si alguien que quiera acotar algo más, ¿no? Bueno, ¿por qué? Sigamos entonces. ¿Por qué entré a este tema del sentimiento y la razón? Estamos hablando entre esto de los dioses y de la mitología porque es una de las fuentes principales de cómo es que se desarrolla la música y para que ustedes comprendan de dónde nacen más o menos los orígenes de ella. Además que quiero hablar de algo muy, pero muy importante de esta época, que como ya sabemos existen los mayores filósofos, como vendrían a ser Platón, Aristóteles, también grandes como Pitágoras o Aristóteles. Y es más, en cuestiones filosóficas, escritos filosóficos sobre música, quiero hablarles de 3 personas. A Pitágoras, a Platón y a Aristóteles. Bueno, como saben, como si alguien sabe, Pitágoras se le debe mucho de la música. Ya antes había comentado Soberano Absoluto Sebastián, que lo decís al Sebas. Nos había comentado de que se usó un método pitagórico para lo que vendría a ser la cuestión de, por ejemplo, la afinación del piano, que se le debe mucho exactamente a Pitágoras. Entonces, el pensamiento de Pitágoras, que fue recogido por sus discípulos, lo que, según ellos, lo que él decía, es que tenía varios conceptos de gran importancia referidos a la música. Pero tal vez el principal, o sea, el que de mayor relevancia e importancia, vendría a ser su idea de la armonía, la cual él define como una unificación de opuestos. ¿Cómo que de opuestos? Ellos creían mucho en el cosmos, los cuerpos celestes, y que estos estaban opuestos entre sí, que tenían un orden dinámico, la armonía cósmica. La música se rige por las mismas leyes que los astros, decía él. La armonía musical, por eso también es muy relacionado el tema de la astrología con la música, y también las matemáticas con la música. Entonces la armonía musical de un reflejo de la armonización celestial, un microcosmos. El número es el principio fundamental que regula la rotación de los planetas y los intervalos musicales. El alma también tiene armonía y mantiene el equilibrio del cuerpo, que es a su vez la unificación de opuestos. La música puede proporcionar armonía al alma y curar el cuerpo mediante la catarsis. ¿Qué es la catarsis? O sea, los antiguos griegos es la purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. O sea, los errores, los daños, todas esas cosas malas que podía poseer el alma, él pensaba que la música lo podía curar. Si es que así se pronuncia, no estoy muy seguro. No te preocupes, ahí yo voy a avisar dónde se van a subir las clases. Entonces, como decía, ¿qué pasa? Pitágoras cree mucho en que la música está relacionada, muy estrechamente relacionada, a las matemáticas, como también está relacionada a los astros. Por eso él piensa que era una época en la que se creía que el cielo también demostraba cómo funcionaba el alma y el cuerpo, ¿no? En este caso era alimentar el alma a través de la música, eliminar los males que podía tener en la vida uno con la música. Por otro lado tenemos a Platón. En las obras de Platón, él siempre proporcionaba muchas teorías sobre la música, ¿no? Oscilando entre si es un placer sensible que produce la música oída o lo que realmente suena, la belleza de la música, la onda, ¿no? Él pensaba que el correcto uso de la música podía ayudar a la persona, como también lo podía, si no se usaba correctamente, podían caer en la desgracia. Algo que, por ejemplo, escribió en su texto, La República, que es un texto de Platón, La República de Platón, es el equilibrio entre alma y cuerpo. Les voy a dictar acá un texto que tengo, que dice: aquel que mezcla gimnasia y música y las aplica más adecuadamente al alma es a quien llamamos el más perfecto y armonioso músico, y no aquel que afina bien las cuerdas. ¿Qué trataba de decir con esto? Que para todo debe haber un equilibrio entre alma y cuerpo. Por eso mismo, la gimnástica
una actividad muy importante en la griega antigua, era lo que se encargaba de afianzar el cuerpo, mientras que la música era la que se encargaba del alma. Entonces, si uno practicaba gimnástica en este caso, y también practicaba música, podía ser el músico perfecto, ¿no? Tenía el equilibrio perfecto en su cuerpo. El objetivo primordial del arte era desarrollar las virtudes del alma, pues. Entonces la música era la que se encargaba de que tus virtudes tuvieran mayor potencial, ¿no? Mayor desarrollo. Y entonces si uno usaba debidamente la música, teniendo el equilibrio con el ejercicio, podía generar grandes resultados. Esto se llamó la teoría del ethos. Recuerden esto. Todo esto de la gimnástica y la música, el equilibrio entre esto se llama la doctrina del ethos. Se llama. Como ya se saben, por ejemplo, hay algunas escalas de esta época, que es dórico, frigio, hipomixolidio, para los que no conozcan. Y él creía, por ejemplo, que habían escalas que eran buenas y escalas que eran malas. ¿Cómo es eso de bueno y malo? No digo de que estaban mal escritas, sino que él pensaba que, por ejemplo, las notas del modo dórico, que es una escala, debían realizarse en la educación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque él pensaba que al ser unas notas se transmitían, por ejemplo, tiene que ver con el sentimiento que transmiten, sí, exactamente. El dórico transmitía como felicidad y belleza, según los griegos, ¿no? Eran notas más felices, para decirlo de una manera que se entienda, ¿no? Y entonces ellos pensaban que tal perfección se podía dar para el estudio de la música, para los jóvenes, pero en cambio, escalas como la frigia consideraban que era para las fiestas, que podían pudrir el alma. Habían diferencias obviamente entre eso, ¿no? La belleza y la sabiduría que podían representar algunas, como la obscenidad y el placer sentimental que podían causar otras. Después le voy a preguntar, así que estén atentos. Luego tenemos a Aristóteles. Aristóteles acepta el valor hedonista de la música. Esta la consideraba una actividad para los momentos de ocio más que todo, ¿no? De los hombres libres. Pero consideraba que el placer derivado de la música debía ser obtenido de su audición y no de su ejecución, porque no estoy muy seguro, pero para él la ejecución del instrumento era indigna. O sea, la ejecución. O sea, se podía apreciar la música, había gente que la apreciaba y eso estaba bien, pero ejecutarla era un placer indigno, ¿no? Ya que, pero lo que él sí aceptaba era que los jóvenes, lo que él sí aceptaba era que los jóvenes aprendieran un poco de música hasta cierto punto, para que, ¿qué pasa? Tú no puedes juzgar la música sin saber tocar un instrumento, decía él. Entonces dejaba que los chicos, que los jóvenes estudiantes, llegaran hasta cierto punto del empleo de la música, que sepan usarla, pero solo hasta cierto punto como para entender lo que estaban escuchando. Tan solo hasta ahí. Más de eso, le parecía que eran una actividad innecesaria. Simplemente juzgarlo era lo que permitía, ¿no? Él decía que tenía un valor muy educativo, ya que imitaba las virtudes y los vicios, y que si era utilizada con prudencia, podía contribuir a la formación del carácter de los jóvenes de esa época. Este valor imitativo de la música tiene también un valor medicinal a través de la catarsis. Aquí venimos de nuevo con lo que decía Pitágoras. La catarsis eran los males que se ubicaban en el alma, y según, como ya hemos visto, Pitágoras y Aristóteles, ellos creían que con la música se podía curar todos esos males. Entonces, para él tenía un valor medicinal como también tenía un valor educacional, pero todo con prudencia. Eso es lo que trae Aristóteles. Después de eso, tenemos el sistema musical griego, ¿no? Yo no les quiero mostrar mucho de esto, les hablaría un poco más, pero ahorita más que todo yo quiero que conozcan los aspectos históricos. Entonces esa parte que la había preparado, pero preferiría que fuera más adelante, no las vamos a tocar todavía. ¿Les parece?
En ese caso, yo quisiera que por favor, un ratito me digan sus dudas. Primero sus dudas y yo les haré algunas preguntas para poder así terminar la clase de esta vez. A ver, pueden desmutearse o escribir ahí por el chat de música y podemos repasar un poco más. Después de esto yo les voy a dejar una actividad para que hagan en su casa y la próxima clase me muestren. Acá me está escribiendo Nat King Cole. Ojalá sea una pregunta. Entonces, repasemos un poco. Mientras van llegando las preguntas o alguien me dice que se va a animar a hablar un poco. La música en esta época es monofónica, que es mono de un solo sonido. No hay variaciones como la música de más adelante. Y también que tenemos que tiene un valor un poco más de literario, de géneros poéticos. Aguante el reggaetón. ¿Por cómo va a decir eso? Madre. Bueno, eso fue un desliz mío. Bueno, no hay preguntas, porque yo voy a hacer una pregunta y espero que alguien me pueda responder. Los epitafios. Esa es la primera pregunta. No sé si entendí mal al respecto. Aristóteles decía que no se podía juzgar a la música sin saber tocar el instrumento, ¿cierto? Aristóteles decía... Claro, exactamente. Aristóteles decía eso. Él consideraba indigno que uno tocara, pero sí permitía que hicieras esa actividad tan solo para que tú pudieras comprender lo que estabas escuchando. O sea, sí te dejaba tocar, que igual le parecía indigno, pero a tal punto que tú supieras, comprendieras lo que era la música y lo que estabas escuchando, ¿no? Por eso para él escuchar es mejor que ejecutar. Exactamente, como dice Cactus, aprender lo básico. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Digan todas sus dudas. Por más tonta que ustedes crean que sea, no me parecen para nada. Matías, te va a matar. Bueno, entonces, tenemos en lo que relaciona a música 3 filósofos importantes de esta época, que son Pitágoras, Platón y Aristóteles. Si alguien me pudiera decir más o menos de Platón, ¿qué es lo que él pensaba, no? O sea, Platón, ¿qué era su pensamiento con relación a la música? Dígamelo en pocas palabras. A ver, por ejemplo, acá dice Nat King Cole, con el epitafio. El mensaje filosófico me recuerda un poco al Memento Mori. Claro, podríamos decir que el epitafio es como los primeros géneros antes de llegar a esas cosas, ¿no? Platón decía que la música podía ayudar a la persona si es que se utilizaba correcta. Muy bien, muy bien. Agregamos a eso, a ver, veamos si alguien más puede agregar un poquito a eso, ¿no? También dijo que existían escalas buenas y malas. Muy bien, perfecto. A ver si alguien más tiene algo que aportar. Yo veo que hay un montón de gente está escribiendo, no sé. No sé si es que se quieren animar, sino a hablar por micrófono. Matías, carajo. Claro, pero más que todo, lo que tú estás diciendo aquí, Valitner. Acaba de llegar meta, bueno. Ahí vamos a subir la clase, no preguntes ahora. Claro, o sea, la persona que practicaba la gimnástica y la música se podía considerar el músico perfecto. Exactamente no como. El equilibrio entre estos dos, ¿no? Porque si tú te excedías con mucha gimnástica o con mucha música, no podías encontrarlo, ¿no? Tenía que haber un equilibrio en la aplicación de los dos. Y él decía gimnástica, o sea, la práctica de la gimnasia. Claro, exacto. Las escalas que mencionó se dividían así según si estaban haciendo bien o mal al alma. Sí, claro, las escalas habían, no todas se aplicaban, ¿no? Pero, por ejemplo, como yo había dicho, el dórico era una escala que se consideraba perfecta para la educación de los chicos, para la educación de los jóvenes de esa época. En comparación a, por ejemplo, modos no van a conocer, pero llamado frigio, que se podía considerar de indigna o para los placeres carnales, un poco más los placeres sentimentales, lo que podía causar escuchar esa escala. Ya sé que decía el cuerpo y el alma debía estar en equilibrio. Ya, muy bien. Ya que se decía que el cuerpo y el alma debía estar en equilibrio. ¿Y de dónde sale cómo se llama esto? Doctrina del... ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esto? A ver, ¿quién es el genio que se acuerda cómo se llamaba? Les voy a dar una pista.
casi doctrina del... Claro, ustedes no saben cómo se escribe tampoco. Pero ahí Natsuki, que parece que ha estado atento toda la clase, doctrina del ethos. Y les dejo el nombre como es, doctrina del ethos. Está escrita en la República de Platón. Muy bien, eso. Ahora alguien que me hable un poco, ¿por qué es tan importante el himno griego? ¿Qué es lo que nos permite traer hoy en día? ¿Qué es lo que le debemos al himno griego? Que exista actualmente, ¿qué existe gracias al himno griego? El patriarcado, Dios santo. Matías, abstente de los comentarios. Nadie sabe lo que le debemos al himno, o sea, a ese género lírico poético. Es algo muy importante. Muy bien, Johan Jornet, un punto para ti. Leemos los himnos nacionales. Recuerden que gracias al himno de esta época es que lo que nosotros actualmente conocemos como himnos nacionales existe, que es de para aspecto coral, o sea que y con relaciones a la nación, los aspectos sociales y aspectos políticos, que eran los temas del himno. Y gracias a eso es que nace también los himnos nacionales. El objetivo principal de la música era causar la sensación de bienestar. A ver, Fiction Boy. En esta época, sí, lo que trataba de hacer la música, más allá de la sensación de bienestar, era la formación del alma. Claro que está bien la definición de sensación de bienestar, pero recuerda que también podía causar cosas malas si no se usaba correctamente. Entonces, el objetivo principal de la música era el equilibrio, que el humano sepa cómo controlar también esa parte mala que tiene, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Alguien más otra pregunta? Para dar una pregunta y dejarles una actividad. Matías Network, vete ya, ¿sabes qué? Tú puedes irte, no te preocupes. Hace rato ya, bueno, esta clase te puedes ir cuando te dé la gana, no hay problema. Bueno, la última pregunta que voy a hacer es... Hola. Hola Yoshi. Hola. Como que, ¿quieres aportar algo o no has estado presente en la clase? Acabo de llegar. Qué pena, porque estamos terminando. LOL. ¿Y de qué estaban hablando? Música en la Grecia antigua. ¿Música en la qué? Música en la antigua Grecia o la Grecia antigua. Sí, va a acabar rápido, no se preocupen, porque esto es más que todo un tema de conocimiento, más que todo. Podremos empezar, si es que viéramos cómo eran las notaciones musicales, pero más que todo, lo que queremos acá es que ustedes sepan la parte histórica primero. Les comento un poco de la notación, todo esto, pero es algo que lo vamos a dejar para proyectos más adelante, para que ustedes también compongan en griego. Pero esto por ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto hoy día? Que la música en la antigua Grecia era monofónica. También hemos visto sobre cómo la música en esta época era importante para el equilibrio del alma, que si se usaba con mesura podía causar muy buenos resultados en el ser humano. Vimos también los géneros, el treno, que es más de aspecto fúnebre. Vimos el epitafio, que estaba escrito en las lápidas y a la que le damos la primera composición musical de la historia, que se tiene conocimiento al menos, ¿no? Que es el epitafio de 6 kilos. También tenemos el himno, al que le damos el himno nacional. Tenemos la oda, que estaba más que todo dirigida al amor, estaba dirigida al buen vino, a la fiesta, y estaba dirigida también a los héroes victoriosos, a los ganadores de las olimpiadas, o sea, los concursos olímpicos. Y a ver, aquí me dice una preguntita rápida de parte de Meta Pitchat. Luego de esta clase de antigua Grecia, ¿qué sigue? Vamos a seguir con la música de la Edad Media después de esto. La va a dar Dan y bueno, y es a partir de la próxima semana. Bueno, más que hemos visto, las posiciones de los dioses también. Recordemos que el origen de la música en esta época se le evoca a los dioses, que tenemos a Apolo y Dionisos. También hemos hablado, a ver, una pregunta, las odas pueden ser monofónicas. Sater Sam, todo era monofónico, o sea, las odas son monofónicas en esta época. Cada género musical de esta época es monofónico, o sea, que es de una sola línea melódica, que es solo una línea, o sea, yo canto la, y no se agrega nada más, simplemente es eso.
¿Y qué más? Hemos visto también, por último, a las posiciones de los tres filósofos, de las posiciones más importantes de los tres filósofos, ¿no? Que es Aristóteles, Platón y Pitágoras. ¿Algo más que quieran agregar? Porque eso es lo que prefiero que entiendan. No hay necesidad de que haya más. Por el momento, claro, ¿no? Puedes resumir la posición de Pitágoras. Bueno, en pocas palabras, Pitágoras, él pensaba que había estábamos estrechamente ligados a lo que vendrían a ser los astros, vendrían a ser los cuerpos celestes. ¿Qué son los cuerpos celestes? Los planetas, las estrellas y toda esta amalgama de cosas relacionadas, ¿no? ¿Qué decía él? Que... Espera, un momento, por favor. Ya, entonces, la posición es esta, que la música está estrechamente relacionada a eso, a las matemáticas y a la astronomía, perdón, astrología. Entonces, ¿y qué pasa? Que el equilibrio que hay entre entre las estrellas, su posición, todo, que está muy relacionado a estas cosas, también está en el alma. O sea, es una posición filosófica más que todo, si se dan cuenta. Que está también en el alma y hay una armonía, que la música curaba la catarsis, que la catarsis es el mal que está en el alma de uno. ¿Y qué si el alma desequilibraba, qué si la catarsis desequilibraba el lado bueno del alma? O sea, no es el mal, la catarsis no es el mal, ¿no? Para decirlo correctamente, era más que todo la purificación de las pasiones, ¿no? Mediante las emociones que provocaba la contemplación de una situación trágica, por así decir. No sé si se me entendió esto. Entonces, eso es más que todo, la armonía de Loza está relacionada estrechamente con la armonía del alma. Exactamente, no quiero hacer que las clases sean muy largas porque suelen ser mucha información, ¿no? Claro, ¿ves? La catarsis era la búsqueda de la purificación al ver situaciones trágicas. Algo así, algo así. Es una definición que yo también es un poco complicada decirla para mí, pero yo lo digo desde la opinión de Pitágoras, ¿no? Eso es más que todo lo que viene a ser Pitágoras. Claro, o sea, lo que es la catarsis es que es la curar, ¿no? Curar el alma. No, debe lleva más o menos, sí, una hora más que todo. La catarsis es curar ese mal que está dentro del alma. Entonces eso se puede conseguir con la música. O sea, la armonía, el control los astros, la armonía entre los astros y los cuerpos celestes también se ubican en el alma, ¿no? Entonces usa el catarsis para curar todo ese mal que está dentro del alma. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Exacto, como dice Valitner, es la purificación. Perdón que haya confundido los términos, pero sí, exactamente, es la purificación del alma. Entonces, bueno, de tarea, porque no sé si hay algo más que quieran ver. Exactamente, ¿cuáles serán las actividades? Alguien lo grabó, no te preocupes. Aquí el buen Federico nos está ayudando con eso. Y después lo voy a editar para que suene más bonito. Y lo subo en otra parte. Entonces, de actividad lo que les voy a dejar es que ustedes investiguen los tipos de instrumentos de esta época. Nada más. No necesitan hacer mucho más de eso. Quiero que ustedes vean, que me busquen y hagan una lista de cada instrumento, o al menos la cantidad que ustedes puedan encontrar de los instrumentos musicales griegos, y que ustedes entiendan más o menos cómo funcionaban cada uno, cómo eran, si eran de viento, si eran de cuerda, de qué estaban hechos un poco y cuántos había. O eso nada más. Después yo les hablaré del significado de cada uno de ellos, ¿no? Porque hay algunos que estaban dichos para cierta situación. Bueno, perfecto. Teniendo eso en cuenta, les agradezco por estar asistiendo a estas clases. Esta es una clase de más que todo una clase de prueba, por así decir. Por eso también es el tema de los griegos, es un poquito más corto por ese mismo hecho. Entonces ya lo tienen anotado. Los instrumentos griegos, una lista y características de ese instrumento. No tienen por qué ser unas características enormes y decirme desde la nota La hasta la nota Re se puede tocar en escala de si bemol o algo así. No me tienen que decir eso, no se preocupen.
Yo después ya les aviso dónde vamos a subir la clase, no se preocupen. Para los que no han podido escuchar o los que han llegado tarde, no hay problema. Entonces, sin más que agregar, les agradezco mucho a todos, se les quiere bastante y gracias por su apoyo, de verdad. No sé si hay algo más, ahora si quieren podemos hablar así, ideas locas, aquí se acaba la clase. El club de música está abierto también para los que quieran hablar de música cuando sea necesario, no se preocupen. O sea, es especialmente dirigido para los que somos nosotros de música. Entonces ya tenemos dónde hablar y no tenemos que irnos a alguno de esos lugarcitos, o sea, no sé, gaming o taberna o todas esas cosas. Tenemos aquí para que tengan para hablar para ustedes. ¿Instrumentos de qué época? Yoshi, instrumentos de la época griega, justo del tema que estamos hablando ahora. Según la idea de Platón, Michael Jackson era un músico perfecto. Muy bueno, muy bueno. Y podría decirse que sí, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? ¿Instrumentos de qué época? Época griega. ¿Qué buena comunidad? No, ustedes son la buena... Bueno, todos conformamos esta comunidad y ustedes hacen que funcione, ¿no? Entonces sí, son una buena comunidad, los quiero. El himno nacional de Grecia nadie lo ha cantado completo porque tiene más de 150 estrofas. Es verdad, es verdad. Bueno, y por algo era el rey del pop. Muy bueno, muy bueno. Entonces, ya sin nada más que agregar otra vez, lo repito, se termina la clase aquí. Ya saben, de tarea para el próximo viernes, porque esa va a ser antes de que empiece la clase de Edad Media, yo les voy a preguntar un poco de lo que ustedes han investigado, porque es más que todo para su conocimiento general. Conmigo no va la cosa, ustedes no me están enseñando a mí, ustedes están enseñando... Las producciones de Esperma 64 y Foro 64 llegan gracias al apoyo de espectadores como tú. Por favor, apoya los shows dirigiéndote a foro64.amamut.com/donar.